Carlos Gabriel Richo, él es director general de IAB México. Nos va a contar sobre los hábitos en Internet de la llamada generación Z en México, que me decía justo antes del corte, que son las personas que tienen entre 13 y 17 años. Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, Ana Francisca, gracias por invitarnos. A ver, generación Z, 13, 17, ¿qué los caracteriza? Porque sabemos mucho de los millennials, correcto, pero estos son, pues apenas estamos descubriendo algunas de sus tendencias, ¿no? Así es, bueno, tú has visto que hay una tendencia en términos de marketing y de negocios, separar a los bloques generacionales por segmentos de edad, porque hay ciertos comportamientos que se comparten. En este caso, el bloque que sigue a los millennials se ha llamado como generación Z. Hay varios nombres detrás de esto, pero en estricto sentido agrupa a los que tienen de 13 a 17 años de edad y como internautas tienen comportamientos diferentes a los millennials. Por ejemplo, el millennial ya es un nativo digital, ya en su vida había internet desde que nació, pero para la generación Z no solamente hay internet, es un internet móvil. Si pensamos que estamos celebrando 10 años de los smartphones con pantalla touch, pues obviamente imagínate, ellos crecieron en un entorno donde el acceso a internet está siempre disponible. En el teléfono del papá, de la mamá o incluso en el teléfono propio, ¿no? Exactamente. Entonces, una vida conectada, y creo que el gran ejemplo de un cambio generacional que vamos a ver es la generación Z respecto a sus hábitos, comportamientos, en cómo se relacionan con las plataformas digitales. A ver, cuéntanos un poquito sobre los dispositivos que utilizan. Bueno, hoy el principal dispositivo que tienen es sin duda el smartphone. 87% de los internautas mexicanos tienen un smartphone, 81% lo utiliza para conectarse a internet. En segundo lugar, hay otros dispositivos que también están utilizando, laptop, tablet, y curiosamente es un segmento que destaca por el bloque de edad, donde las consolas de videojuegos también es uno de los dispositivos que utilizan para conectarse a internet, que aparece en cuarto lugar. A ver, los chavos de entre 10 y 17 años de edad, el 87% tiene... De los internautas mexicanos, celular. 13 a 17 años de edad, tienen un smartphone. Ya sea prestado, heredado, ganado, no importa. Tienen acceso. Es parte de su cotidianidad, digámoslo así. Es correcto. Para esta generación, el dispositivo es una extensión de su vida. Y eso significa que mucho de su entorno de entretenimiento, socialización, vive ahí. Y es muy diferente, por supuesto, a la generación de los millennials y a nuestra generación, por supuesto. ¿Qué hacen con estos dispositivos? ¿Cuáles son sus actividades principales? Hoy es diferente la forma. Por ejemplo, consumen mucha información, consumen mucho contenido, música, bromas, chistes, juegos, entretenimiento es una de las partes que más consumen. Pero también son usuarios que tienen un comportamiento muy activo, comparten mucho contenido. Imágenes es sin duda una de las que destaca. O sea, memes. Memes, por supuesto, selfies, videos que les parece interesante y por supuesto canciones y música son parte importante. La música es una parte muy importante de su vida y es una generación, si hemos dicho que otras generaciones son multitask, bueno, esta generación destaca porque están conectados todo el tiempo. De hecho, uno de los temas que nos pareció muy simpático es una generación que no tiene ningún problema en declarar, el 39% de los internautas mexicanos de esta edad que van y se conectan desde el baño. Entonces imagínate que no tienen ningún problema ni empacho en decirlo, ¿no? A ver, y también veo por ahí que dice el 65% lo utiliza para estudiar o hacer tarea. Es correcto. Para ellos una buena área de oportunidad también. Imagínate lo que significa en términos de una generación que también está teniendo acceso a herramientas y recursos que los vuelven autodidactas, que ya ellos buscan información. Y aquí es un reto importante para quienes tienen el reto de ser profesores de estos chicos, que tienen acceso a muchísimas más información que cualquier otra generación y que el rol no solamente es repetir lo que tienen, sino provocar un pensamiento crítico también. Y encauzar quizá pues el consumo de mejores contenidos, ¿no? Porque probablemente, pues ahí, sabemos, Internet es justamente el lugar en donde hay cosas increíblemente buenas o increíblemente malas, ¿no? Y creo que ahí uno de los roles de los educadores, pues tendría que ser justamente eso, o sea, hacer una especie de curaduría de los contenidos que los jóvenes de 10 a 17 años están consumiendo, y los padres de familia, en fin, la gente que está, digamos, como a cargo de esto, ¿no? Por supuesto, y esto va a significar un cambio muy importante en una generación que al momento que tiene acceso a tanta información, ¿cómo separa entre ese contenido que puede calificar como bueno, malo, diferente? Y sobre todo que también quiere preguntar ¿por qué? ¿Por qué ese contenido se categoriza, se etiqueta como bueno, malo o diferente? Porque tiene acceso a todo esto. Entonces, va a ser sin duda alguna una generación bastante crítica en términos de por qué se cuestionan algunas de las cosas, porque la información no va a ser un problema para ellos. Oye, y esta sensación que de pronto tenemos nosotros de la generación X,
que de repente decimos, ¿sabes qué? Yo ya estoy cansada del celular, por favor, necesito desconectarme, o incluso los millennials, que de pronto tienen actitudes un poco de rebeldía frente a todo esto, no lo encontramos en esta generación Z. Estamos viendo los primeros indicadores de esta generación. Yo creo que nosotros todavía, desde los X, millennials, todavía tenemos un conflicto con la tecnología. Para ellos no es parte de su vida, es simplemente un experimento de decidir si quieren o no hacer alguna actividad, porque la han visto tan integrada desde el inicio de su vida social, que de hecho se ha convertido en un punto importante para ellos. Después de bajar aplicaciones como primera actividad, la segunda, consumir contenido en video, la tercera es todas las actividades que tienen que ver con socialización. Entonces, para ellos es una parte importante, por supuesto, mantenerse conectados y vinculados, pero también no es un conflicto para ellos pensar este tipo de decisiones de cuándo estamos o no estamos conectados. O sea, ellos tienen esa información disponible a su alcance en la palma de su mano. Ahora, si tú te pones a pensar en esta radiografía y en la respuesta de las marcas frente a esta radiografía, pues una marca no podría concebir tratar de llegarle a un mercado así si no es por la vía digital, ¿no? Absolutamente, y además respuesta 1 a 1. Sí. O sea, esta generación va a ser cada vez más demandante de respuestas inmediatas, en tiempo real, de forma de poder resolver sus necesidades. Y esto significa una generación móvil en un entorno social, que el reto para las marcas, para todos los que generamos contenido, educación, información, es responder a la velocidad y a la inmediatez de una generación que ya viene preparada para este tipo de dinámicas. Y yo sé que estos son internautas mexicanos, pero supongo que tienes alguna noción de cómo se comportan internautas de esta misma segmento de edad en otros lugares, países desarrollados, por ejemplo. ¿Estamos en la misma? ¿Sabes qué estamos viendo? Que sobre todo cuando hablamos de habla hispana, que hay contenidos que consumen independientemente del lugar de origen. Vas a ver a esta generación de internautas consumiendo contenidos que descubrieron y encontraron en Internet de Chile, de Argentina, de España, y algunos que tienen precisamente acceso a una formación ya bilingüe, lo mismo, cualquier contenido de cualquier otra parte del mundo. Entonces, el acceso a la información cambia mucho la dinámica porque se convierte, por un lado, en una sociedad global, literalmente global por el acceso a la información, pero también con aspectos propios que tienen que ver con su identidad local. ¿Algún foco rojo que te haya prendido la alarma, así que digas, híjole, esto, desde tu visión, obviamente que estás en una generación distinta, pues, pero que algo te haya prendido la alarma, que te haya llamado la atención así en particular? Yo creo que justo el que cuestionemos los estereotipos, porque creo que la forma en que enfocamos a los millennials o etiquetamos a los millennials nos puso también en ciertos prejuicios. Por supuesto. Y yo creo que uno de los puntos importantes es entender que esta generación comparte otro tipo de herramientas diferentes a nuestra generación, y lo que me preocuparía es que quisiéramos etiquetar también a la generación Z de una forma como se hizo. Yo creo que tienen grandes cualidades, creo que tienen grandes recursos. Lo que tenemos, el gran reto desde nuestra generación X, es cómo encauzamos, cómo aprovechamos esos talentos, estas ideas de una generación donde la información no es un problema el acceso. No. El reto va a ser qué voy a hacer con esa información. ¿Qué me aporta de valor? Y lo mismo lo que va a significar. Entonces, el reto que vamos a tener, si lo pones en una etiqueta, en un foco naranja, es el encauzar. No es solamente el hecho de cuestionar, sino poder tener un diálogo, que va a ser un enorme reto con nosotros, poder tener, si fue un reto tener un diálogo con los millennials, ahora imagínate lo que va a ser con una generación donde absolutamente no concibe otra forma más que le expliquen claramente por qué y los convenzan. Increíble. Pues la verdad, interesantísimos datos. Muchísimas gracias, Gabriel. Encantado, gracias. Muchísimas gracias. Momento